Los que tienen la Biblia física, los que trajeron su celular y ahí tienen la Biblia, San Juan capítulo 3, versículo 3. Y los que no se hacen al ladito de alguien que sí, ¿sí o no? En la mitad de... Exacto, muy bien. San Juan capítulo 3, versículo 3. Dice así, Jesús le dijo, ¿quién le estaba hablando? Jesucristo le estaba hablando a Nicodemo. Y Nicodemo era un sacerdote que sabía mucho de las leyes. Y Jesús le dijo, te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Los que tienen la versión del 60, ¿qué dice? Amén. El lema de este mes es identidad de reino. Cuando un bebé nace, vamos a hablar entonces de un nuevo nacimiento. ¿Qué es identidad del reino? Cuando un bebé nace, ¿fue por voluntad de él? No, fue por voluntad de sus padres. Aquel papá y aquella mamá que se unieron y tuvieron esa decisión de tomar este bebé. Cuando él nace con una información genética. ¿Sí? ¿Cierto? Por eso es que uno muchas veces dice, ay, se ríe igualito al papá y él no lo conoció. ¿Les ha pasado? Camina como el papá y él camina como la mamá, alega igualito a la mamá. Tantas cosas que dicen igualito al papá. ¿Por qué? Tiene genes que es una comunicación que viene de cerebro en cerebro. Llega una vez Jesucristo, llega Nicodemo y le dice, ¿qué tengo, Señor, que hacer para ser salvo? Les voy a advertir desde ahora, esto no es una predicación de discipulado. Esto es alimento sólido, aunque no parezca inicialmente. De aquí tenemos que salir hoy sabiendo que hemos nacido de nuevo o que necesitamos nacer de nuevo. ¿Ven? Nicodemo le pregunta, Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y él le dijo, tienes que nacer de nuevo. ¿Ven? Bueno, el libro de Santiago nos habla de las características de un cristiano para nacer de nuevo. Todo el libro de Santiago, y Santiago es pequeño. Y vamos a mirar qué nos dice Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 12. ¿Qué nos dice? ¿Quién lo encuentra primero? Por favor, lo lee. Parece que lo encontramos más rápido aquí en la pantalla. Santiago 1, 12. ¿Qué dice? Amén. ¿Y quién tiene versión actual? Lenguaje actual. Léalo, por favor. Otra vez, muñeca, pero con voz así fuerte, fuerte. ¿Qué dice? Es que ese lenguaje es más actual. Al que soporta las dificultades, Dios lo bendice, y cuando las supera, le da el premio y el honor más grande que puede recibir, la vida eterna que ha prometido a quienes lo aman. Amén. Amén, amén. Gloria al Señor por esa versión. Entonces vamos a desglosar ese versículo. A quien soporta la tentación, Dios lo bendice. Y cuando cuando supera las dificultades, ¿qué pasa? Da la vida eterna ¿a quién? A los que le aman. Entonces quiere decir que nacer de nuevo no es simplemente, digo simplemente no porque sea algo simple, sino porque hay personas que creen que nacer de nuevo es venir a la iglesia y ya, haber hecho una oración y ya, leer la Biblia y ya. No, nacer de nuevo, si ustedes quieren saber las características de una persona que ha nacido de nuevo, Santiago, se lo invito para que lo lean, es excelente.
Pero dice que cuando supera las dificultades, da la vida eterna. Ah, qué tremendo, ¿no? ¿Y a quiénes? A los que le aman. Entonces nos vamos a detener en esas dos palabras, superar y a los que le aman. ¿Qué es el amor? O sea, ¿qué amor tengo que tener yo? A Dios. ¿Qué amor tengo que tener yo? Resulta que nosotros los latinos solamente conocemos una palabra que es el amor, ¿cierto? Amor. Y nosotros somos personas que le decimos con una misma palabra expresamos varias cosas. Yo he puesto siempre este ejemplo, como cuando uno dice, me voy a mi morada, es me voy para mi hogar, ¿cierto? Mi esposa hoy se puso de morada porque puso un pantalón o algo, o se puso morada porque se atragantó, o el color morado de tal cosa, están hablando de un objeto. Entonces, es una misma palabra para varias cosas. Pues bien, el origen de la palabra griego y hebreo, en el origen de la palabra, como fue escrita, existen 7 clases de amor, que no la expresan con la palabra amor, sino que la dicen cada uno con su característica. Y son 7 clases. Ahorita vamos a mirar cuál es el amor que Dios nos está diciendo aquí, que a los que le aman. O sea, ¿cómo es que yo tengo que amar? El amor. Eso es más complejo que buscar el significado en un diccionario, porque cuando uno lo busca en un diccionario, encuentra que dice que el amor es un sentimiento, o sea, lo reducen a un sentimiento de una persona por algo o por alguien, así. Pero como vamos a hablar sobre la palabra, sobre lo que realmente dice la palabra, entonces nos tenemos que retomar a 1 Corintios capítulo 13. La persona que no ha conocido a Dios no le puede amar. Qué tremendo. La persona que no le ha conocido a Dios, no le puede amar. ¿Y qué es conocer? Conocer tiene 2 palabras, dice, es tener la información, saber un saber profundo sobre algo y la experiencia de ella misma. Es decir, cuando yo digo que conozco a alguien, es porque he estudiado sobre él, lo he visto, lo he analizado, pero sobre todo, pero también va unido porque dice, y tiene la experiencia, y es un conector. Esto gramaticalmente significa que lo que hace es unir 2 frases para que sean lógicas. Entonces, ¿qué es conocer? Es tener información profunda, pero hasta ahí no, hasta ahí es ciencia. Pero cuando usted le agrega y con experiencia directa, entonces ya une una palabra que se habla del conocimiento, ¿sí? Y experiencia sin conocimiento no aplica. Experiencia sin saber no aplica. Y saber sin experiencia no se une al conocimiento. O sea, eso es conocer. Cuando yo digo que conozco de Dios es porque he estudiado sobre Él y he tenido experiencia personal. Por eso es que en la Biblia, cuando uno por allá lee en Apocalipsis, dice, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice milagros, en tu nombre sané a los enfermos. Y Jesús le dice, ay, qué pena, pues que yo a usted no lo conozco. ¿Ve? Y no le está hablando a un inconverso, le está hablando a alguien de la iglesia, porque si oró por los enfermos, si echó fuera demonios, porque era alguien de la iglesia. Entonces, ¿qué es conocer? Conocer a Dios. Solo el que le conoce le puede amar. Si no le conocemos, no le podemos amar. Ahora sí, vamos a ver las 7 características o las 7 frases que menciona la Biblia en el hebreo y en el griego original. El primer amor es el amor fileo. ¿Han escuchado de eso? De esa palabra, fileo. O sea, en la Biblia, cuando están hablando de esa clase de amor, hablan es de fileo. ¿Y qué es un amor fileo? Es la característica del sentimiento que cuando llegan las pruebas tiende a desaparecer. Es decir, cuando en griego y en hebreo fue escrito, cuando Jesucristo le dijo a Pedro, Pedro, tú me agapeas. Así fue el original. Entonces Pedro le contestó, Señor, yo te fileo. Vuelve y le pregunta a Jesús, Pedro,
tú me agapeas. Y Pedro, Señor, yo te fileo. Mira lo que él estaba sintiendo, un amor. Pero la característica de este amor es que cuando vienen las pruebas, tiende a desaparecer. Y llega por tercera vez y Jesucristo le dice, Pedro, tú me agapeas. Y Pedro le dice, Señor, triste, porque él sabía lo que estaba diciendo. Entonces miren la connotación tan diferente que le hemos dado a estos versículos. Pedro le dice, Señor, tú lo conoces todo, tú sabes que mi amor llega hasta el fileo. Primer clase de amor. ¿Y era el amor que Dios quería que tuviera hacia él? No. ¿Es bueno o es malo? Entonces, Sara, tú le agapeas. Señor, cuando yo estoy diciendo que le fileo, Señor, hasta cuando hay escasez, ahí me empiezo a dudar. Santiago, tú me agapeas, es el amor. Te pregunta a Dios y dice, no, Señor, hasta cuando viene el tiempo de las rumbas, porque ahí, mejor dicho, para mí eso es mucha tentación. ¿Sí me hago entender? Sí voy a dar el... Bien, esa es la primera clase de amor. Y ahí en el original, cuando habla de Jesucristo, están hablando de agapeo cuando Jesucristo le pregunta, y está hablando de fileo cuando Pedro le responde. Pero como nosotros en el latín conocemos solamente la palabra amor, entonces el traductor sacó la palabra amor. Por eso deja escondido ese significado y esa connotación tan importante que debemos tener en cuenta. Segunda clase de amor es el amor erao. Es el predominio del deseo sexual, que es importante, pero no es prioritario. Entonces llega el novio y le dice a la novia, yo te erao. ¿Qué le está diciendo? Ajá. O el novio le dice a la novia, yo te agapeo. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué te casaste? Es que ese deseo sexual, yo prefiero casarme que estarme quemando. Ajá, entonces tu amor es erao. Quiere decir que si nosotros no aprendemos a amar en 4, 5, 6 años, cuando ya esa relación sexual no sea como la primera vez, entonces vamos a dejar de amar, porque el amor erao termina, pero el agapeo nunca, el ágape nunca. Ese es el amor erao. Sigue el tercer amor, que es el amor latreuo, que es exclusivo de los dioses y el amor a las divinidades. Entonces cuando alguien dice, yo amo al divino niño, no, usted latreuo al divino niño. Porque la palabra amor no va para todo el mundo. Usted la atribúa. ¿Sí? Eso es exclusivo para las divinidades. Y cuando en la palabra habla de no adorarás a dioses ajenos, no amarás a dioses ajenos, dice no la atribuirás. Bueno, en mi expresión plural, porque realmente en griego dice de otra manera, pero es el atribuo a dioses ajenos. Ese es el tercero. Ahora el cuarto. Amor sofiazo. Es amor a la sabiduría, al conocimiento. Ese es el amor sofiazo, el cuarto. El sofiazo es amor al conocimiento. Cuando dice, y el que ama mi palabra le guardará y mi Padre le amará. El que sofiaza mi palabra, así dice el griego original. El que sofiaza mi palabra guardará y mi Padre le amará. ¿Por qué? Porque es amor al conocimiento y a la palabra, ¿cierto? Es amor a la palabra. Ese sofiazo es a esto, al conocimiento. Entonces usted puede amar la palabra, le puede encantar estudiar, pero ese es el verdadero amor de Dios, ¿no? Esa es una expresión a esto. Luego sigue el sexto, que es el amor onomazo. Amor onomazo. Es el amor por interés. Yo me voy a la iglesia porque es que yo necesito que Dios me prospere de una forma sobrenatural. Y si veo que pasa 1 mes, 2 meses, 3 meses y no me prospera, entonces ese amor sofiazo, diferente. Por eso entran y salen, porque hay diferentes clases de amores. Entre comillas, diferentes clases de amor. Amor no hay sino uno, pero en nuestro latín, eso no es el amor verdadero. El amor sofiazo es cuando uno dice,
¿Qué es un amor por interés? Yo escuché una compañera que una vez me dijo, yo me voy a casar por estrategia. Y yo dije, ay, ¿qué es eso? Sí, es que yo necesito que me ayude a terminar la carrera. Y él ya me dio apartamento, ya me dio el carro y me va a ayudar. Entonces esto es estrategia. Cuando termine todo, si no funcionó, pues bueno, pero ya me ha dado todo. Eso es el amor sofiazzo. Es cuando yo necesito hacer algo porque necesito complementarme o porque necesito alcanzar algo. Ese es el amor sofiazzo. ¿Sí? Ahora sigue el séptimo amor, que es el amor agapao. Viene de dos palabras griegas, que es age, significa yo, y apao significa dolor. No agape, agapao. El original de griego es agapao con tilde en la a, agapao. Y el apao significa dolor, clavar un puñal, morir, desacomodar. ¿Sí? ¿Qué significa? Es dejar de ser yo para que el otro viva. Es morir yo, agapá, o en la tilde en la a, o para que el otro viva. Cuando yo muero, para que el otro viva. Eso es el amor agapao. Ese es el amor de Dios. Entonces ya entendemos cuando Jesucristo le dijo, Pedro, tú me agapeas. Te espero, le dijo, Señor, yo te fileo. Pedro, Santiago, tú me agapeas. Señor, ¿qué vamos a decir cada uno de nosotros? ¿Realmente sabemos amar? Tenemos el verdadero amor de Dios, que es el ágape, el que está dispuesto a morir. Morir. ¿Quién? Usted. ¿A qué? A sus gustos, a su naturalidad humana. Era lo que Jesucristo estaba diciendo a Nicodemo. Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Porque para yo poder ver el reino de Dios tengo que conocer a Dios. ¿Y qué hace el conocer a Dios? Me doy cuenta que tengo que tener su amor. ¿Cierto? Que lo que Dios ha dicho es que el amor está sobre todo, que está sobre todas las cosas y que Él encierra todos los mandamientos. Yo tengo que morir a mi yo para que Dios viva en mí. Entonces ya yo no voy a hablar como suelo hablar. No, ya no puedo hacer eso. Entonces ya yo tengo que hablar la palabra. Ya yo no tengo que dar los consejos que antes daba. Uy, mijita, si Él se la hizo, mija, usted también. No. Váyase a la palabra, de consejos bíblicos. ¿Qué es nacer de nuevo? Retomamos ya viendo los 7, sabiendo pues qué es el amor. Vamos a ver, algunos dicen que no son capaces de nacer de nuevo porque Dios los tienta. ¿Qué dice el versículo 13 de Santiago? Santiago 3. Santiago el mismo capítulo 1, versículo 13. Santiago capítulo 1, versículo 13. Amén. No somos tentados de parte de Dios. Y si Dios le pide que usted necesita nacer de nuevo, que yo necesito nacer de nuevo, si Dios nos pide que tenemos que morir, es porque somos nosotros los que buscamos las cosas y en dónde caer. Sí, es nuestra naturaleza. Entonces luego dice, bueno, para aquel que dice que es que Dios le permite, que por qué Dios permite que sea tentado, porque usted mismo tiene que darse cuenta que su amor al Señor le ha reformado, le ha cambiado de tal manera que ya eso que lo atraía, lo seducía, ya no es lo mismo. Ya usted ve más glorioso el venir a la iglesia, el adorarle, el buscarle, que hacer otras cosas. Si todavía no pasa eso, entonces todavía no está el amor ágape, no ha muerto y no vive todavía Dios allí. Ve, cuando uno llega al Señor,
Dios libera nuestras vidas y nuestra casa queda limpia. Si yo no espero y no cultivo para que el Espíritu Santo venga a morar aquí en mi corazón, Él es mi protector. Cuando yo no cultivo que por medio de la oración y el ayuno, que el Espíritu Santo more en mi corazón, dice la palabra que que ese mismo espíritu que salió va a buscar a 7 peores para entrar. ¿Por qué para entrar? Porque la casa está vacía. Está limpia, pero vacía. Amor ágape es morir para que otro viva. Es decir, usted no se va a quedar tirado en el suelo, ni se va a ir por allá a los montes de María a vivir como un monje. No, usted va a vivir aquí en la tierra, con los pies puestos sobre la tierra, viviendo las mismas experiencias, pero reaccionando diferente, porque su vida ha nacido de nuevo. El Espíritu Santo está aquí adentro, y ese Espíritu Santo lo que hace es expresar lo que dice en Santiago: una vida nueva, una vida reformada, una vida cambiada. Santiago es muy cortico y les cuento que ahí uno escucha y ve la palabra de Dios. Se puede visualizar en la palabra cómo Dios siempre habla de la muerte, hasta para la fe. Si creyeres como un grano de mostaza, si tu fe fuera como un grano de mostaza, tú le dirías a este árbol, a este monte, quítate de aquí. ¿Cierto? Y el grano de mostaza es chiquito. Pero ese proceso del grano de mostaza es muy sorprendente, porque la semilla, para poder producir, tiene que morir. Qué raro, ¿cierto? Para poder ser árbol, para producir vida, tiene que morir. Si usted la semilla la deja ahí, ella sigue seca. Pero si usted la semilla la entierra, ella pasa por un proceso de muerte. Y luego que pasa por ese proceso de muerte, empieza a extenderse, a echar primero sus raíces. Porque las raíces se aprenden, las raíces se adquieren por medio del conocimiento de la palabra. Y luego empieza a salir una semillita y usted dice, uy, ¿pero cuándo? No, hace rato empezó. Si morimos a nuestras necesidades, a nuestro yo interno, entonces podremos darle un nuevo nacimiento a nuestra vida. Versículo 16, ¿qué dice? ¿Qué más? Y miren lo que dice esta versión: mis queridos hermanos, no sean tontos. Uy, wow. Ni se engañen a ustedes mismos. Ay, qué tremendo. ¿Y sabe por qué se dice a ustedes mismos? Porque el que cree, no, el que quiere estar, no el que cree. Nosotros no somos tontos. El que quiere estar como está, lo que hace es practicar lo que quiere practicar y lleva una excusa. Es que yo soy así porque así me criaron. Tranquilo, mijito, está diciendo la palabra. Eso es una tontería, porque ni siquiera los de los lados están creyéndole eso. Solo usted está justificándolo. Solo usted, pero ni usted se lo cree. Usted lo que está haciendo es una justificación, un pretexto para la conducta que está tomando en este momento. Santiago conocía tan de pecho al Señor. No sean tontos, dice aquí. En otra versión dice, cuando dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre se segará. Pero ese es otro versículo. Pero cuando dice, no os engañen a ustedes mismos, hay otra versión que dice, el tonto anda gritando que es tonto por todo el camino. ¿Y eso cómo es? ¿Cómo es eso? Y verdad que sí sucede. Porque llega y dice, no, es que a mí el noviazgo sin sexo, eso no es noviazgo. Anda diciendo por todo el camino que es tonto. No, yo no voy a ser como esos bobos. No, yo necesito primero conocer a mi pareja. El tonto anda gritándole a todo el mundo que es un tonto.
¿Por qué un tonto? Porque no se ha dado cuenta que los parámetros que Dios habla en su palabra son los excelentes para una conducta perfecta delante de Él. Una cosa es que se deslice y caiga, y otra cosa es que sea un pecado repetitivo en su vida. Eso no es nacer de nuevo. Una cosa es que se caiga, dice la palabra, 7 veces cae el justo, pero Jehová lo levantará, porque se siente arrastrado y Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Yo te presento aquí mi debilidad, te presento aquí mi amor. Mi amor es limitado y tú me estás enseñando a amar de otra manera. Mi amor es de esta manera. Y tú me dices que yo debo amar de otra manera para poder conocerte. Tu palabra dice que yo te tengo que conocer y yo ni siquiera leo la Biblia. Señor, pasan semanas, qué pena contigo, paso semanas y ni siquiera he leído. A veces me preguntan que dónde está Génesis y yo voy y miro en Apocalipsis. Señor, qué pena contigo, no te conozco. Hermanos, identidad del reino. Si ha nacido de nuevo, empiece a practicar. Tenga sed de la palabra, La necesidad de escudriñar las escrituras nos hace a nosotros conocer, y eso junto con la experiencia de Dios, eso es lo que completa la palabra conocimiento. ¿Qué es conocimiento? Sabiduría, estudiar algo. Eso es de la lengua real española, Academia Española, como dicen, mejor dicho, el diccionario. ¿Qué es conocimiento? Dice, estudiar sobre algo y unido a la práctica específica, vivida. Eso lo dice el diccionario. Y nosotros pensamos que conocer a Dios es venir al culto y escuchar la predicación nomás. No es así, vaya sorpresa. Es allá en lo secreto, bienvenida. Allí está. Allí en lo secreto, cuando nadie me ve, a usted no le interesa que usted lo vea, a usted le interesa que Dios lo vea. A usted le interesa que cuando usted se arrodille, no lo haga por cumplimiento. Ay, Señor, es que hoy me tocó. No. A usted lo que le interesa es que el príncipe de paz, el huésped invisible, esté allí para decir, qué rico has venido, porque Dios busca adoradores. Busca, yo quiero escucharte. Eso es lo que a Dios le interesa. A usted le interesa que cuando llegue a la palabra y diga, ay, qué sueño. No lo hagan. No le dé a Dios los desperdicios. Eso es ofensivo. Siéntese a hablar con alguien y empiece a bostezar si no es ofensivo. Y uno dice, no, estoy conversando tan maluco que tiene sueño. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué lo hago delante de Dios? ¿Por qué lo hago con la palabra? Porque no he nacido de nuevo. No he aprendido que Dios es mi todo. Él es mi todo. Él es lo que llena la vida. Él es la gasolina que ese motor hace que se mueva. Si no está muerto, deje un carro usted tirado, así esté completo y esté en la capacidad de caminar cuántos kilómetros por hora. Si usted lo deja ahí quieto y no le mete gasolina, ese carro no se mueve. O esos nuevos combustibles, por más bonito que se vea, ese carro no se mueve. Y con el tiempo se daña si se está quieto. ¿Ve? Entonces, ¿qué es nacer de nuevo? Nacer de nuevo es tener genes diferentes. El que nace de nuevo tiene una información. Si hemos nacido de parte de Dios, entonces debemos tener los atributos de Dios. El amor, la misericordia, la paciencia. Esos son atributos de Él. Esos son los atributos de Dios. Si hemos nacido de nuevo, tenemos que amar lo que Él ama. Jesucristo estudiaba, Jesucristo oraba. ¿Por qué? Porque Él decía, yo vine a obedecer fue al Padre. Yo no vine a obedecer aquí a nadie más. Amén. Si todavía no sentimos eso, entonces es porque necesitamos nacer de nuevo. Yo les pido que se pongan en pie y oremos a Dios, pidiéndole al Señor que nos dé una identidad del reino. Identidad del reino. ¿Qué significa identidad del reino? Que cuando la gente nos mira, diga, este es cristiano, sin que usted esté produciéndolo. Así como cuando le dicen, a veces lo miran a uno y dicen, venga, usted es hija de Julana de tal, ¿cierto?
sin que lo hayan presentado a uno. ¿Por qué? Porque tiene rasgos, porque se parece. Así un verdadero cristiano. ¿Cierto que usted es cristiano? ¿Cierto que usted no es de la religión? Le dicen a uno, usted no es de tal cosa. No, yo soy seguidor de Cristo. Ah, no, si es que eso se le notaba. Pero que no se le note solamente por el vestuario. No. Que se le note por la conducta, por cómo se expresa, por cómo habla, por cómo trata con la gente, por lo que hay en usted que da a reflejar un nuevo nacimiento. Amén. Oremos al Señor.